Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este curso de Microfronen. Bien, a lo largo de este curso de Microfronen vamos a estar examinando lo que es este concepto. Es un concepto, primero quiero decirles que es muy complicado. No tanto porque sea difícil, sino porque vamos a abstraer muchísimo lo que conocemos de frontend y el cómo construimos aplicaciones. Literalmente vamos a tomar el concepto de microservicios y lo vamos a pasar a un concepto orientado al frontend literalmente. Entonces, para esto es muy importante que este curso lo tomen con toda la calma del mundo, practiquen muchísimo con esto porque de verdad es muy necesario que practiquen esto y bueno, principalmente el microfrontend es una tendencia a nivel de código que, bueno, especialmente este concepto es muy nuevo porque nació en el año 2016. Entonces, imagínense, 2016 a la época actual es muy poco tiempo y a últimos años ha ido tomando bastante más fuerza este pequeño concepto. Al igual que como por ejemplo han tomado mucha fuerza tecnologías como React, Angular, Vue, Svelte, también este concepto como tal de microfrontend es o bueno, se ha ido adoptando bastante en la industria. Sin embargo, pues bueno, no en todos lados lo aplican. De hecho, es un poquito complicado encontrar algún lugar donde estén aplicando este concepto porque les digo que no es muy simple, al contrario. Entonces, bueno, ¿cómo nace el microfrontend? Bueno, nosotros principalmente cuando empezamos en el mundo del desarrollo y demás, sobre todo escuchamos algo que es, eh, primero, una ruta de aprendizaje que actualmente yo no creo que se siga dando mucho en internet, en la red, en foros y demás. Pero, por ejemplo, sí con algunos maestros y cosas así. Y bueno, estos conceptos o esta ruta de aprendizaje es generalmente aprendes HTML, aprendes CSS, aprendes un poquito de JavaScript y pasas directamente a aprender PHP y bases de datos. En este caso MySQL, por ejemplo. Bueno, a este tipo de aplicaciones se les conoce como aplicaciones monolíticas. ¿Qué es esto de aplicación monolítica o qué es esto de un monolito? Bueno, este tipo de aplicaciones en específico son, por ejemplo, aplicaciones que estaban escritas en PHP, que están escritas en PHP y que es muy común encontrar todavía y desarrollar todavía. Son aplicaciones en donde tenemos tanto código de frontend, que es HTML, CSS y JavaScript, como código de backend, código PHP, código que interactúa en la base de datos, que saca información del servidor, que saca información de la máquina para guardarla en la base de datos, etcétera, y la base de datos, todo interactuando en una misma aplicación, inclusive utilizando arquitecturas como MVC o Model View Controller. Al final sigue siendo un mismo paquete. La aplicación de frontend es HTML, CSS y JavaScript, el backend es lenguaje PHP tal cual y la base de datos, pues alguna base de datos como MySQL, por ejemplo. ¿Qué es lo que generalmente se ve aquí? Si nosotros tenemos una tienda online escrita en PHP, vamos a tener pues divididas estas partes, pero al final va a ser toda una misma aplicación de PHP. Ahora, esto con el tiempo, al crear aplicaciones tan grandes y que mientras más empiezas a tocarlas, más empiezas a trabajarlas, hacerlas crecer, es más difícil de mantener, de desarrollar y poco reutilizable, nace algo que es la separación del frontend y el backend. ¿Qué es esto? Bueno, la tecnología literalmente se moderniza y nacen frameworks como React, Vue, Svelte, Angular y conocemos la forma tradicional de trabajar con estas tecnologías, con estos frameworks, con estas librerías. Literalmente tenemos una aplicación de frontend que es completamente ajena a cómo está construida la parte del backend, la parte de la lógica de negocios, la base de datos y todo eso.
eso no nos importa. Nosotros nos dedicamos con estas tecnologías en el frontend a escribir interfaces gráficas. Interfaces gráficas utilizando conceptos como web components y todo ese tipo de cosas que ya todos somos unos masters porque es necesario saber de esto para tomar este curso. Entonces, nacen todas estas tecnologías de frontend y al ser independientes, claro, pueden interactuar con un backend. De hecho, lo ideal es que lo hagan, pero es agnóstico. Puede interactuar con un backend de PHP, con un backend de Python con Django Flask, de Ruby con Rails, de Node.js con Express, Nest.js, entre muchos otros frameworks que hay para Node. Y generalmente este tipo de aplicaciones se comunican a través de una API REST. Ojo, no es la única forma en la que se comunican, pero generalmente es como la forma más tradicional de comunicarlos. También podemos conectarlo, por ejemplo, a servicios como Firebase. Y Firebase no utiliza una API, él nos da un SDK con funciones que ya sabrá él cómo se conecta a Firebase, pero bueno, ya nosotros usamos unas funciones y listo. También así lo podemos hacer. A lo que voy, el frontend y el backend se separan, utilizan cosas completamente distintas y son completamente independientes. El problema de un backend así es que, bueno, el backend como tal contiene al final también un monolito. Ese monolito es literalmente que nosotros tenemos, por ejemplo, la administración de usuarios, la administración de productos, los pedidos, los pagos, todo viviendo en una misma aplicación de backend, en una misma API, con muchos endpoints, pero al final es una misma API. Bueno, esto a la hora de trabajar en equipos relativamente grandes puede llegar a ser complicado. ¿Cómo es que nosotros solventamos eso? Bueno, utilizando una arquitectura basada en microservicios. ¿Pero qué es esto de los microservicios? Bueno, los microservicios es una abstracción donde tenemos el frontend, que al final está escrito con Angular, React, Vue, Svelte, lo que sea, Ember, Lead o todos estos frameworks que existen dentro de JavaScript para escribir interfaces gráficas. Pero tenemos una capa intermedia que es la capa de agregación, que esa capa literalmente lo que hace es ir conectando todos los servicios, todos nuestros microservicios y nos va retornando la información que le vayamos pidiendo. ¿Qué es lo divertido de esto? ¿Qué es lo bonito de esto? Bueno, que por ejemplo nosotros tenemos un microservicio que solamente se encarga de las ventas, otro de productos, otro de compras, otro de visitas, otro de usuarios y así. En general nosotros tenemos pequeñas aplicaciones que van administrando ciertas cosas. Al final todas estas se conectan a una misma base de datos, a distintas bases de datos. Esto ya depende de la arquitectura y de cómo se diseña el sistema. Pero en general, nosotros en este punto ya tenemos el backend literalmente descentralizado. ¿Por qué? Porque si alguien, por ejemplo, si queremos agregar más cosas a la capa de usuarios, no hay que modificar todo el backend. Simplemente vamos a modificar el microservicio de usuarios. También, en el caso de que el microservicio de compras deje de funcionar por X o Y motivo, por falta de almacenamiento, porque hay algún bug, porque hay algún tipo de problema, no tendríamos por qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque aunque deje de funcionar ese microservicio, el resto de microservicios funcionan de manera independiente. La aplicación sigue sirviendo y no destruye absolutamente todo. Al contrario, este concepto de microservicios, implementarlo, porque así hablándolo es fácil, pero implementarlo ya a nivel de código no lo es tanto. Tienes que estudiar ahí un poquito, un par de conceptos. Imaginemos que nosotros tenemos literalmente este concepto, pero a nivel de frontend todo sigue exactamente igual. Está centralizado todo y al final sigue siendo un monolito porque mi aplicación
de interfaz gráfica no está dividida en partes, está dividida en componentes, eso sí. Un componente, por ejemplo, o en páginas de inicio de sesión, de producto, de descripción. Y por ejemplo, la descripción del producto puede ser un componente y ese componente reutilizarlo y demás. Ok, esto es una gran ventaja. Sí, porque sí es bastante bueno tener esto a nuestra disposición en el frontend. El problema es que al final sigue siendo una misma aplicación y si algo falla, toda la aplicación falla, literalmente. Hay formas, y eso es lo que vamos a estudiar aquí, de también dividir en este mismo concepto de microservicios la parte del frontend. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con el microfrontend. ¿Qué es el microfrontend como tal? Literalmente es eso, dividir o abstraer nuestra aplicación a un nivel en el que literalmente ya no tendríamos que preocuparnos por eso. Tenemos un carrito de compras, pues bueno, tendríamos el microservicio dentro del backend independiente a mi aplicación, encargado solamente de la lógica de ese carrito de compras, de hacer pedidos, demás. Bueno, pero en el lado del frontend también es completamente independiente. El componente que se encarga de hacer eso va a ser un microfrontend. Va a ser una sola aplicación independiente, la cual va a ser únicamente ese carrito de compras. Y también vamos a tener el microfrontend de las búsquedas, de la barra de búsquedas. El microfrontend para suscribirme a algún canal, para comprar alguna suscripción, alguna membresía. El microfrontend que solo se encarga de listar productos y todo eso es completamente independiente y puede crecer como él quiera. Podemos complicar un solo componente, una sola característica, tanto como queramos, sin necesidad de, primero, hacer mi aplicación más grande y más complicada y segundo, sin necesidad de tener que modificar toda la aplicación, porque literalmente al ser cosas independientes vamos a ir construyendo mi aplicación así, de forma completamente independiente. Entonces, esto es el concepto tal cual de microfrontend y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, la forma de comunicar esto y demás, ya vamos a hablar a lo largo del curso de eso, porque bueno, son formas un poco más difíciles de hacer. De hecho, vamos a estudiar un poco más otras diapositivas después de estas, pero bueno, hasta este punto espero que hayan entendido el concepto por encima de microfrontend, porque este concepto es lo que vamos a estar implementando a lo largo de todo el curso.